Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva sesión donde estaremos estudiando la carta a Filemón. Esta es una de las cartas más cortas del apóstol Pablo y vamos a ver que está dirigida a un hombre llamado precisamente Filemón. Filemón era un ciudadano del Imperio Romano. Lo más seguro es que fuera gentil y probablemente con una buena posición económica. Filemón vivía en la ciudad de Colosas, es decir, a donde también fue enviada la carta a los colosenses. Y según lo que se tiene de información y de las deducciones que hacen algunos estudiosos en relación con la historia de la iglesia, al parecer se convierte al cristianismo a través de la predicación de Pablo en Éfeso, y cuando Epafras inicia la obra en Colosas, Filemón fue nombrado líder en una iglesia que se reunía en su casa. Filemón entonces era una persona de liderazgo allí, es decir, ciudadano romano convertido al cristianismo, quien era uno de los ancianos. No sabemos probablemente si era pastor, pero sí dice que había una iglesia en su casa. Probablemente él era uno de los ancianos o una persona que prestaba su casa. Y si tenía una casa que servía como iglesia, pues era una casa lo suficientemente grande como para albergar muchas personas, lo que nos habla de una muy buena situación económica. Al vivir dentro del sistema romano, él era la autoridad de su casa y tenía esclavos. Ahora bien, esto es un elemento muy importante. No es que el cristianismo ni que la Biblia avale la esclavitud, sino que en ese momento, pues la esclavitud era una actividad legal y común. Y al parecer, Filemón tenía varios esclavos, entre ellos uno llamado Onésimo. Y en algún momento en el pasado, ellos tuvieron un serio conflicto con Onésimo. Sí, Onésimo y Filemón tuvieron una dificultad muy grande. Entonces este es el destinatario, un hombre pudiente, un hombre en una muy buena posición económica, líder en una iglesia en la ciudad de Colosas, y entonces Pablo le envía esta carta. Él es el autor y muy probablemente la redactó en su tiempo de prisión en Roma. ¿Sí? Algunos dicen que también pudo haber sido en la prisión en Éfeso o en Cesarea, pero se data más o menos de los años 60 al 62. Y Pablo le escribe esta carta a Filemón. Probablemente se la dictó a Timoteo, aunque en alguno de los apartes dice que él la va a firmar, ¿no? De su puño y letra, dice allí. Y hay una situación que se presentó con Onésimo. Filemón tuvo una situación difícil con Onésimo. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón, que le pertenecía o era de su propiedad, y en algún momento en el pasado Onésimo le hizo algún mal a Filemón. ¿Sí? No sabemos qué mal le hizo, pero sí sabemos que le hizo algún tipo de mal a Filemón. Algunos dicen que probablemente fue un robo, que le robó alguna cosa o tal vez lo engañó. No hay claridad de qué fue el mal que le hizo, pero sí la carta nos deja una certeza de que le hizo mal. ¿Sí? De que de alguna manera le faltó a Filemón y luego huyó. ¿Sí? Eventualmente lo que podemos deducir es que Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, tal vez a pedirle ayuda para ese proceso con Filemón, y al estar con Pablo allí en la prisión se convirtió al cristianismo. Y después de haberse convertido al cristianismo se convirtió en un fiel servidor de Pablo en la cárcel. Entonces el propósito de la carta es una carta personal, ya no es una carta pastoral como la de Timoteo o Tito, sino que es una carta personal. ¿Sí? También es dirigida a una persona como las otras dos,
pero esta tiene un sentido mucho más cercano, mucho más personal. Y el propósito de la carta es que Filemón no solo perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como a un hermano en Cristo y ya no más como a un esclavo. Entonces, es importante que usted haya hecho la lectura detallada de la carta. Si no lo ha hecho, deténgalo el video en este momento y desarrolle la lectura de la carta. Entonces, el desarrollo de la carta es el siguiente, ¿no? Inicia con el saludo típico de Pablo, de gracia y paz, y menciona también a Apia y Arquipo como aquellos que también van a recibir la carta. Pablo agradece a Dios por Filemón, por el amor y la fidelidad que él ha demostrado a Jesús y a su pueblo. Y luego empieza a abrir camino para hacer esa petición, ¿sí? Y habla de la participación de tu fe. Y esa palabra participación es una palabra muy interesante porque en ninguna de las versiones encontramos una traducción original. Cuando miramos esa palabra participación, solamente en la traducción al lenguaje actual, ¿sí? Es donde se habla de esa participación como comunión, que es la palabra precisamente griega koinonia. Esa es la que aparece cuando ustedes buscan en el interlineal griego la palabra participación. En esa cita aquí de Filemón es koinonia, que se traduce como comunión, como compartir, como compañerismo, algo que tenemos en común y en lo cual nosotros nos sentimos identificados y nos hace tener el mismo sentir, ¿no? Y nos hace compañeros. Y eso lo que significa es que lo que tenemos en común ustedes y yo, Pablo y Filemón, en común es la gracia y la fe que compartimos como cristianos. Y eso nos hace iguales y nos hace compañeros. No importa si uno es pastor, si uno es apóstol, si uno es servidor, si uno es un recién convertido, la gracia y la fe que nos es común nos hace iguales y nos hace compañeros. Y eso no es un concepto, sino una vivencia de las relaciones interpersonales. Algunos han malinterpretado esa introducción diciendo que Pablo está de alguna manera como condicionando a Filemón para que haga lo que él le va a pedir, ¿no? Como una especie de manipulación. Y es todo lo contrario. Finalmente lo que él está haciendo es mostrándole ese sentido que hay y que tiene que ser manifiesto en la forma en la cual nosotros vivimos. Simplemente lo que realmente Pablo le está diciendo a Timoteo es recordándole su identidad, quién es en Cristo, para luego poder hacerle la petición. Y entonces Pablo le empieza a hablar de Onésimo, le cuenta que se convirtió allí con él, que le ha estado sirviendo y que aunque Pablo quiere que se quede con él, sabe que el conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconciliado si ambos son cristianos. Y esto lo lleva a la petición en el versículo 15 y 16, que Filemón reciba otra vez a Onésimo, pero ya no como un esclavo, sino como a un hermano en Cristo. Y aquí hay un elemento importante, y es que dentro de la ley romana, Filemón podía hacer castigar a Onésimo o incluso meterlo a la cárcel por lo que le había hecho. Y de hecho, no solo por lo que le había hecho, sino por el simple hecho de haberse fugado, ¿sí? De haber huido de él, ¿no? Por haberse rebelado. Y entonces la petición no es que Filemón lo perdone, que ya de por sí era una gran cosa, ¿sí? Tener que perdonarlo, sino además que reciba a su antiguo esclavo como una persona de igual rango social y que lo reciba como parte de su familia. Es decir, la petición es supremamente grande. No era solamente perdonarlo, era liberar a un esclavo fugitivo que le había hecho daño y que ahora lo trate como miembro de su familia. Y esto tiene una implicación social muy grande,
porque este era un hombre prestigioso y probablemente todo el mundo se enteró cuando le hizo el daño y cuando se escapó. Y ahora escuchar que viene y que lo recibe, imagínense el contexto. Ay, mire, si supo que llegó el esclavo, el que se había volado, el que se le había escapado a Filemón. Y si supo que lo perdonó, y si supo que lo recibió en la casa, y si supo que lo está tratando como si fuera parte de su familia. Eso era un impacto grande, era un impacto social para la imagen de este hombre Filemón, pero también un impacto supremamente poderoso para el evangelio. Si esto hace un cristiano, esta es la verdad del evangelio, ¿no? Imagínense en una comunidad muy pequeña en ese momento. Eso fue mucho más poderoso que cualquier campaña evangelística, mucho más poderoso que repartir tratados y que hacer cualquier otra cosa. Eso generó un impacto supremamente fuerte allí. Y entonces él justifica la petición y le dice: si me tienes por compañero. Esa misma palabra que utilizó allá de participación, de koinonía. Entonces le dice: si tenemos en común lo mismo, entonces recíbalo, y yo, Pablo, estoy dispuesto a asumir el costo del daño causado por Onésimo. Y realmente lo que vemos aquí es una ejemplificación, una síntesis del evangelio de manera práctica. Y lo vemos en dos aspectos. Número uno, la reconciliación. Puede mirar usted, hacer pausa en este momento en el video y parar e ir a mirar 1 Corintios 5:19. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está facilitando la reconciliación entre Onésimo y Filemón. Está obrando como ese mediador. Y cuando él dice: yo se lo pago, está diciendo: yo asumo ese costo. Y es exactamente lo que hizo Jesús con nosotros y con Dios. Él nos reconcilió y pagó el precio por nuestra reconciliación. Pero luego también viene la comunión. Pause el video y lea Colosenses 3:10. Y es la manifestación de que todos somos iguales delante de Dios. Después de la reconciliación venimos a ser parte de la familia de Dios, compartiendo la misma necesidad de perdón. Y entonces Filemón y Onésimo ya no se relacionan como amo y esclavo, sino como hermanos en Cristo. Y es eso lo que ahora tenemos nosotros con Dios. Entrar a su presencia, relación con Él, a través de lo que Jesús hizo, el perdón de nuestros pecados. Y termina la carta con un saludo final, donde Pablo le pide a Filemón que le prepare una habitación para cuando vaya a visitarlo, porque espera salir de prisión y espera ir a ver que él vaya a hacer más de lo que le pidió incluso. Y termina mencionando a algunas personas para darle saludos: a Marcos, a Aristarco, a Demas, a Lucas, mis compañeros de trabajo, y se despide con una bendición. Porque esos nombres son importantes, porque en algunos momentos vamos a ver qué pasó con Demas, y ya lo vimos en algún momento, ¿no? Y algunos otros. Entonces, esta carta no es solo una petición de perdón de un esclavo, no es el tema, no es solamente el perdón y la importancia del perdón, es la manifestación práctica del evangelio, porque en esta carta es la única carta donde Pablo no habla explícitamente de la muerte y resurrección de Jesús, que lo hace en todos sus discursos, que lo hace en todas sus cartas, no lo menciona. ¿Por qué? Porque lo muestra como una vivencia cotidiana de las relaciones sociales y humanas a través del concepto de reconciliación. Él ilustra el sentido de mediador, lo que hizo Jesús por nosotros, para reconciliarnos, pero no solo para reconciliarnos, sino para tener nuevamente comunión, para tener esa relación nuevamente con el Padre. Entonces nos muestra las implicaciones del evangelio en la vida práctica de las personas, donde todos por igual recibimos la gracia y el perdón de Dios, y eso nos hace compañeros y hermanos en la fe para vivir de esa manera. Es que se nos tiene que notar el evangelio, y de esto trata la carta a Filemón. El Señor les bendiga.